¿Qué pasa cuando un líder lleno de optimismo cierra un trato que parece demasiado bueno para ser verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en el relato personal de Senif. Es una historia fascinante sobre cómo las mejores intenciones pueden terminar en un desastre total cuando chocan con la dura realidad de la política. Y bueno, la historia de Senif nos pone frente a una pregunta clave, ¿no? ¿Puede alguien muy idealista ser de verdad un buen líder? Su viaje es como una advertencia increíble sobre lo que pasa cuando los buenos deseos se encuentran con la astucia y la manipulación política. Miren, para entenderlo bien, vamos a recorrer su historia en 5 momentos cruciales. Empezamos con su noble sueño de paz. Luego, vemos cómo cae en un pacto que escondía un secreto terrible. Después, una prosperidad que era básicamente un espejismo. De ahí, el momento choqueante en que se revela la traición. Y finalmente, una victoria que, francamente, desafía toda lógica. Todo arranca con un sueño de paz. Pero ojo, que este sueño no nace de la nada, sino de un fracaso, y uno bien grande. Una misión militar que salió tan mal que demostró que el peor enemigo de su pueblo no estaba afuera, sino adentro, en sus propias filas. Y es justo aquí donde la cosa se pone súper interesante. El narrador cambia. Dejamos de ser espectadores y nos metemos literalmente en la cabeza de Senith, porque lo que sigue es su diario personal. Esto nos da una visión súper íntima de sus esperanzas y, más importante todavía, de sus tremendos errores de juicio. Es que es una ironía tremenda, ¿no? La misión original era clara, ir a espiar al enemigo para prepararse para la guerra. Pero el idealismo de Senif, ese deseo de evitar el conflicto a toda costa, terminó quebrando a su propia gente. La cosa se puso tan fea que acabaron peleando entre ellos, matándose entre hermanos, mientras el verdadero enemigo solo miraba de lejos. Bueno, pasemos al segundo acto de esta historia, el famoso pacto engañoso. Después de ese primer fracaso, Senif no se dio por vencido, para nada. Organizó un segundo viaje para volver a la tierra de sus ancestros, pero esta vez con un entusiasmo que, como vamos a ver, rayaba en lo imprudente. Claro, si uno lo ve desde la perspectiva de Senif, todo parecía salir a pedir de boca. Llegaron, se sentaron a hablar con el rey enemigo y, sorpresa, el rey, muy amable, les entrega las tierras. Parecía un sueño hecho realidad, la prueba de que su ideal de paz era posible. Pero, ¿de verdad podía ser tan fácil? Pues no, porque aquí es donde la trama se complica, y mucho. Esa supuesta amistad del rey no era real, era una puesta en escena, una trampa calculada por un líder que era muchísimo más astuto que Senif. A ver, la estrategia del rey era, simple pero malvada. Él pensó, ¿para qué pelear con ellos ahora? Mejor dejo que se instalen, que trabajen la tierra, que construyan, y cuando sean ricos y prósperos, voy y me quedo con todo. Senif creyó que firmaba un acuerdo de paz, pero en realidad lo que acababa de firmar era la sentencia de esclavitud para su gente. Y con esto entramos en la tercera etapa, la que podríamos llamar la falsa prosperidad. Por años, la colonia de Senif creció y floreció, completamente ignorantes del peligro que se estaba gestando a su alrededor. Estaban construyendo un paraíso, sí, pero sobre un terreno que se iba a hundir. Y vaya que prosperaron, no hay duda de eso. Vemos que levantan edificios, arreglan murallas, sus cosechas son un éxito total. Cada nueva construcción, cada granero lleno, los convencía más de que su decisión había sido la correcta. Eran la prueba de que el trabajo duro paga, sin tener la más mínima idea de que en realidad le estaban construyendo el rancho a su futuro dueño. Es que si uno lo mira en una línea de tiempo, de verdad que da escalofríos. Por 12 largos años, mientras los nefitas se mataban trabajando para construir su utopía, el rey Lamanita solo esperaba. Paciente. Los observaba crecer y fortalecerse, hasta que llegó el momento perfecto, el año 13. La colonia ya era un premio demasiado bueno para dejarlo pasar. Ya era hora de pasar a cobrar la cuenta. Y claro, acá es donde el sueño se rompe, la burbuja explota y la traición queda al descubierto. Es el despertar más brutal para Senif, el momento en que tiene que enfrentar las consecuencias de su propia ingenuidad. Pero el rey Lamanita era muy astuto. No iba a mandar a su ejército así nomás. Antes de lanzar la primera flecha, lanzó una campaña de propaganda, de odio. Puso a su gente en contra de los nefitas, los convirtió en el enemigo público número 1. Una jugada maestra. Así, la guerra no sería solo por tierras, sería una causa justa. La máscara de amistad se cayó y lo que quedó a la vista fue un odio que se había cocinado a fuego lento por años. Y así llegamos al último capítulo de esta historia.
La victoria por la fe. Acá vemos la gran transformación de Senif. Deja de ser ese soñador un poco ingenuo para convertirse en un verdadero líder, uno que entiende que hay que combinar la acción con la confianza espiritual. Cuando ya lo tenían contra las cuerdas, a punto de ser aniquilados, Senif por fin encuentra el balance perfecto. Entendió que rezar no era suficiente si no actuaba. Así que, mientras le pedía a Dios con toda su fe que lo salvara, también le ponía un arco y una espada en la mano a cada persona de su pueblo. Los preparó para la batalla y entonces puso su confianza en un poder más grande. ¿Y el resultado? Miren, el resultado fue algo de no creer. En la primera batalla, los nefitas, que eran muchos menos, causaron 3.043 bajas en el ejército enemigo. Este número no es solo un dato frío. Imagínense, es la prueba de lo que un pueblo desesperado puede lograr cuando lucha por su propia vida. Una victoria que nadie, absolutamente nadie veía posible. Y es el propio Senif quien nos da la clave de todo en su registro. Él no dice, ganamos por nuestra gran estrategia militar. No, él reconoce que el triunfo vino de otro lado. Escribe, fuimos fortalecidos por la mano del Señor y fuimos librados. Esa fue su gran lección. Entonces, si tuviéramos que sacar algunas lecciones en limpio de todo esto, ¿cuáles serían? Primero, que a veces el peor enemigo está dentro de casa. Segundo, que ser ingenuo en política puede costar carísimo. Tercero, que tener muchas cosas materiales no te da seguridad. Y la más importante de todas, la fe es crucial, pero tiene que ir de la mano con la acción inteligente y la prudencia. Al final, esta historia de Senif, que parece tan lejana, nos deja pensando en algo muy de hoy, ¿no? Nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a preguntarnos en qué momento tener buenas intenciones simplemente ya no alcanza. ¿Cuándo se vuelve absolutamente necesario tener sabiduría, tener prudencia y, sobre todo, una mirada honesta y realista del mundo?